Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo como en cada en vivo, como en cada nuevo capítulo que venimos a traer para, para acercarles sabiduría. En la semana, la verdad que se me pasó haciendo tantas cosas. Se me pasó meterme un poquito a investigar a ver por qué es que se están cortando un poco los en vivo, sobre todo al comienzo. Después, una vez que arranca, parece que ya no tiene problema, pero bueno, voy a ver si esta semana voy a procurar hacerlo. Como les decía, hermanitos, estamos en un nuevo en vivo en esta mañana nublada y fría en Buenos Aires. Estoy aquí como en cada en vivo para traerles en esta oportunidad un nuevo capítulo del sacerdocio de justicia, del sacerdocio eterno, del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y los que vienen siguiendo este canal, hoy es no me acuerdo qué número de capítulo, porque ya vamos con muchos capítulos, pero después de hoy queda uno más y luego viene el último capítulo que va a estar dividido en dos partes. Como ya les he adelantado, voy a tratar sobre el sacerdocio eterno que existía antes del sacerdocio arónico-levítico, que muchos judaicos me han dicho que anteriormente al sacerdocio arónico-levítico, que no existía otro sacerdocio, pero bueno, yo voy a mostrar que sí existía. Y eso lo dejé para el último capítulo, que va a ser una entrega en dos partes. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos a meternos ya en el capítulo de hoy. Ya estamos en los últimos capítulos de este sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, con el sacerdocio eterno, el sacerdocio en el cual nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote y es nuestro sacerdocio de hoy. Por eso es el sacerdocio eterno, es el sacerdocio que existió desde siempre y que existirá por siempre. Pero así como hemos visto que la justicia es el mandamiento eterno, el sacerdocio de Melquisedec también es el sacerdocio eterno, como les dije recién. ¿Por qué digo que la justicia es el mandamiento eterno? Tendrías que ir a mi canal. De paso les digo que acá en la portada central del TikTok hay un botoncito rojo que los lleva directamente a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan, aprieten el botoncito y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia, y ahí están todos nuestros en vivos que los hacemos acá en TikTok. Los van a encontrar alojados ahí, los vamos subiendo con el correr de los días, y ahí van a encontrar muchísimo material. Van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar obras de justicia, liberaciones, bautismos, mucho material, muchas enseñanzas. En el playlist hay muchas series de enseñanzas, que como por ejemplo la vida de Abraham, por ejemplo, o la ley de Dios. Hay otra que se llama Roma, que habla sobre los comienzos del cristianismo. Bueno, hay muchísimo material. Por eso les pido que por favor vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Y ahí mismo, ¿por qué les digo que la justicia es el mandamiento eterno? Ahí mismo en ese canal, una de las tantas enseñanzas que hay una enseñanza que se llama La justicia lo es todo. ¿Y por qué? Porque verdaderamente la justicia lo es todo. La justicia es la ley, la justicia es el mandamiento, la justicia es el sacerdocio, la justicia es las bases del trono del Señor. Bueno, la justicia es otro, y creo que lo pongo en, creo que algo de 27 puntos. Les muestro por qué la justicia es todo, la justicia es lo más importante. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Primero la justicia, luego por añadidura vendrá el resto. Así que, pero bueno, ahora es el turno del sacerdocio, o sea, puntualmente el sacerdocio, o sea, obviamente que tiene que ver, ¿no? Porque estamos hablando de la justicia, y el sacerdocio eterno es el sacerdocio de Melquisedec, que es una palabra doble, una palabra compuesta, Melech, Sadik, que significa rey, y Sadik, justicia, o Sadok, según cómo se pronuncia.
Te voy a mostrar cosas puntualmente en este video. En el último capítulo, que va a ser una doble parte, ahí sí te voy a decir cosas que yo no he visto que ningún predicador hable. Bueno, en mi caso, pregonero, más que predicador. Pero, o sea, te voy a mostrar con pruebas, con escrituras, del canon y fuera del canon, que sí existió un sacerdocio previo al sacerdocio arónico levítico. Muchos judaicos me dijeron que no. Yo por ahí eso lo dejé para el último capítulo de esta serie, que va a ser un capítulo doble. Viene el capítulo que viene y después ya viene el último capítulo doble. Vamos a Proverbios 25, versículo 2. Dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y sabemos, como lo he dicho miles de veces, que nosotros estamos llamados para ser reyes y sacerdotes, conforme a Éxodo 19, versículos 5 y 6, conforme a Apocalipsis 1, conforme a Apocalipsis 5 y conforme a Primera de Pedro 2, 9. Así que bueno, vamos a escudriñar este asunto que les dije hoy. Vamos a ir a la primera carta de Juan. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dice Juan: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y no está hablando exactamente de Adán y Eva, sino del mero comienzo de todo. ¿Y cuándo fue el mero comienzo, hermano Osvaldo? El mero comienzo fue... en realidad no hay un comienzo, en realidad, porque Dios es eterno. Pero básicamente está hablando desde Génesis 1:1, que fue cuando Dios creó los cielos y la tierra, pero ya en Génesis 1:2 vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? ¿Dios la creó mal? ¿Dios creó la tierra desordenada y vacía? Bueno, lo hablaremos en otro momento. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 pasó mucho tiempo. Pero mucho tiempo me refiero a eones. Pero bueno, no es el tema de ahora. Sé que es algo complicado, lo hablaré profundamente en otro momento. Pero es fundamental entender la ley de Dios, o sea, la justicia que viene desde la eternidad, ¿no? O sea, no comenzó con la creación del hombre, ni siquiera con la creación de la tierra. Pero bueno, sigamos. Juan, en su segunda carta, confirma lo que escribió en la primera. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 6, dice: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. En la verdad, sabemos que la verdad es Cristo. Pero también la verdad, Pablo te dice en Tito 1:1, te dice la verdad que es según la piedad. Entonces, la piedad es la verdad. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es conforme a la piedad. Y piedad es paralelo de misericordia, de amor ágape, de caridad y también de justicia. Entonces dice: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, o sea, andando en la piedad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Debe ser alguno de los 10 mandamientos del monte Sinaí? No, por supuesto que no. Está hablando del mandamiento eterno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Paralelo con la piedad, con la misericordia, con la caridad, con la justicia. Versículo 5: y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Lo que te vengo diciendo, esa es la ley de Dios, la verdadera ley de Dios. Versículo 6: y este es el amor, no el amor del mundo, el amor que proviene de Dios,
el ágape, la caridad, la justicia. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Pero no está hablando de los mandamientos del monte Sinaí, lo vuelvo a repetir. Los 10 mandamientos pertenecen al antiguo pacto, pertenecen a la ley de Moisés. Dice que andemos según sus mandamientos, punto, seguido. Y a continuación dice, este es el mandamiento. O sea, dice, este es el mandamiento. Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Esa es la verdadera ley. Como dice Pablo en Romanos 13, si mal no recuerdo, el que ama ha cumplido la ley. La ley de Dios, no la ley de Moisés. El que ama ha cumplido la ley. Y no se refiere al amor del mundo, se refiere al amor de Dios, al amor sacrificial, no al amor de maripositas en la panza, al amor sacrificial, al amor de darse por los demás, por tu prójimo, por tus hermanos, de despojarte de lo que tienes para darle al que más necesita. Porque ese es el principio de la justicia. La justicia es el mandamiento, es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios por el cual el que tiene más le da al que tiene menos. El que sabe más le enseña al que sabe menos. Y el más fuerte protege al más débil. Siempre el que está por arriba se ocupa del que está por abajo. Como dice Colosenses 3, no esperando recompensas de hombres, sino sabiendo que en su oportuno momento el Señor nos dará la recompensa. Por eso dice, hacedlo para los hombres como si me lo hicieses a mí, dice Jesús. Mateo 25, versículo 40, dice, porque así como habéis hecho, porque así como se lo habéis hecho al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Todo lo que tú le haces a tu prójimo, sea bueno o sea malo, se lo estás haciendo a Jesús. Y también te lo estás haciendo a ti mismo. Jesús habla lo mismo que habla Juan en las cartas. Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es algo que repito una y otra vez, porque no se refería a los 10 mandamientos del monte Sinaí, se refiere a los mandamientos que Él mismo vino a dar en persona cuando estuvo en este valle, en esta planicie. Lo que Él habló en Mateo 5, en Mateo 6, en Mateo 7, a eso se refiere. Lo que habla Juan deja muy en claro que no es así. Y por si te quedan dudas, David te dice exactamente lo mismo. ¿En dónde? En Salmo 119, versículo 172, te dice, hablará mi lengua tus dichos. ¿Por qué? Porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, todos tus mandamientos son caridad. Todos tus mandamientos son piedad, misericordia, amor, ágape. ¿Cuántos mandamientos, hermano Osvaldo? Todos. Todos. Esa es la ley de Dios. No la ley de Moisés, no los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. Muy bien. Vamos ahora al libro Historia de Salem, un apócrifo que es uno de los 3 libros que componen el rollo sagrado de Melquisedec. Historia de Salem, capítulo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, esta es la historia de Salem, según la oí de los labios de Melquisedec, en la ocasión de la fiesta de Sucot, 15 días después de la liberación de Lot y sus hijas. Este libro fue escrito por Abraham. Y si pueden ver, estos versículos son paralelos a Génesis 14. Versículo 2. Todo comenzó con un sueño en el corazón de un hombre llamado Adonías. ¿Quién era Adonías? Lo vamos a ver en el último capítulo, que va a ser en 2 partes. Te voy a decir quién era Adonías. Y por si no sabes, porque lo he dicho muchas veces, pero por si no lo sabes quién era Melquisedec, este Melquisedec, el de Génesis 14, también te lo voy a decir en este último capítulo. Lo he dicho muchas veces. Adonías creo que no lo dije nunca quién era.
Pero bueno, lo veremos en el último capítulo. Él poseía muchas riquezas, pero a nada apreciaba más que a la justicia y a la paz que nacían de la sabiduría y del amor, ágape, le sumo yo entre paréntesis. Nacían de la sabiduría, que es el espíritu, o sea, nacer de la sabiduría, nacer del espíritu. Por eso nuestra madre es el espíritu, no la Virgen María, como te enseñan un sector del cristianismo. Nuestra madre es el espíritu, porque nosotros nacemos del espíritu. Nada apreciaba más a la justicia que a la justicia y a la paz que nacían de la sabiduría y del amor. Por eso Hebreos 12:14, el versículo favorito de los santurrones, cuando te dicen sin santidad nadie verá a Dios, torciendo. Primero que te dicen un versículo amputado, porque no te lo dicen completo. Y segundo, que te dan a entender cuando te dicen así, que si tú no dejas de pecar no vas a ver a Dios. Ese es el problema. Pero el Hebreos 12:14 comienza con seguir la paz con todos. Eso nunca te lo dicen. Esa es la parte que los santurrones te amputan. ¿Y qué quiere decir seguir la paz con todos? Sin la paz con todos, que te lleva a la comunión, que te lleva a la común unión, nunca tendrás santidad. Pero esa es la parte que siempre te amputan y no te dicen. La justicia y la paz nacían de la sabiduría, del espíritu de sabiduría, como está escrito en el canon. Y el amor, obviamente que es ágape, sinónimo de justicia, de la justicia de Dios. Versículo 3. Cansado con las injusticias que predominaban por toda la tierra de Canaán, Adonías resolvió edificar un reino que fuese regido por leyes de amor y de justicia, de ágape y de justicia, que son sinónimos. En síntesis, de caridad, en consonancia con el mandamiento eterno. Porque la verdadera traducción de justicia es caridad, es la palabra en castellano que más se acerca a describir el amor de Dios. Y si no me crees lo que te estoy diciendo, vete a 1 Corintios 13, no a la Reina Valera 1960, vete y busca la versión La Reina Valera antigua o la Biblia del Jubileo, que es una Biblia posterior, más antigua que la Reina Valera, y vas a ver que en 1 Corintios 13, por ejemplo, que es el capítulo que Pablo habla del amor, no dice amor, dice caridad. Puedes ir también a la King James, a la versión del Rey Jacobo, en inglés, que no dice love, dice charity. Esa es la verdadera palabra que debería estar, caridad. Pero bueno, sigamos. El nombre de la capital de ese reino sería Salem, la ciudad de la paz. ¿Por qué? La Jerusalén terrenal fue fundada a imagen y semejanza de la Jerusalén celestial. Fue fundamentada y regida en justicia, como te lo leí recién en los primeros 3 versículos del Apócrifo. Y tendrías que leer todo este libro para conocer todo lo que ocurrió realmente en Salem. Pero vamos a leer Isaías 1, que también te habla sobre esto y también es paralelo con esto. Lo hemos leído varias veces, Isaías 1, pero es totalmente paralelo y vale la pena leerlo de vuelta. Isaías 1, vamos a leer el versículo 1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Jerusalén, acerca de Salem, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2. Oíd cielos y escuchad tú,
tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué dice que se rebelaron? Porque dejaron la justicia, dejaron la ley eterna de Dios. Ya lo veremos. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te preguntaste alguna vez si has leído alguna vez Isaías 1? Empecemos por ahí. Pero si has leído Isaías 1, ¿te has preguntado alguna vez qué significa eso? ¿Qué te está diciendo? Que el buey y el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Qué significa eso? Te está diciendo que el buey y el asno tienen más conocimiento que Israel. ¿Pero por qué, hermano Osvaldo? Aunque no parezca, eso fue una profecía. ¿Pero una profecía de qué? ¿Cómo así? Veamos. Si nos vamos, te voy a leer un versículo de un apócrifo, el Evangelio del pseudo Mateo, capítulo 14, versículo 1, dice: el tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta y entró en un establo y depositó al niño en el pesebre. Y el buey y el asno lo adoraron. ¡Wow! Entonces se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. El buey ha conocido a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿No es maravilloso? O sea, ellos habían reconocido al Señor, pero Israel no lo pudo reconocer cuando vino. Sigamos, Isaías 1. Israel no entiende, no tiene entendimiento, no se ha arrepentido, no ha pasado por la metanoia. Mi pueblo no tiene conocimiento, dice. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Dios, dejaron la sabiduría de Dios, dejaron la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque mataban a los profetas que les presentaban la ciencia de Dios. Entonces ya no tenían conocimiento, no carecían de sabiduría porque la habían descartado. Versículo 4. Oh, gente pecadora. ¿Qué significa? Gente apartada de Dios. Porque el pecado no es algo que haces en sí. El pecado es un estado de estar apartado de Dios, sin su espíritu. Eso básicamente es el pecado. O sea, oh, gente pecadora, dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Básicamente se está diciendo hijos del diablo, básicamente. Más adelante te digo por qué. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás, o sea, le dieron la espalda, se rebelaron, se fueron en rebelión hacia atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Recordando cómo Israel se rebeló en el desierto, cuando lo sacó Moisés, cuando salieron de Egipto, cuando salieron de Misraim. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Está diciendo que todo líder está mal. También está profetizando sobre los fariseos y sobre los sistemas religiosos que vemos hoy en día. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, básicamente está diciendo, a nadie le importa. Los muertos son muchos porque la gente se cuida a sí misma. Hoy en día podemos ver, sálvese quien pueda. No, ese no es problema mío. Yo no voy a andar persiguiendo a nadie. O no has escuchado, en la Biblia dice, el que no trabaja que no coma, hermano Osvaldo. Malinterpretando por completo las palabras de Pablo. Pero bueno, lo he explicado muchas veces. Pablo se refería al que no trabajaba en la obra,
se refería. Que entonces si no vas a trabajar, entonces tampoco comas. A eso se refería. Pero bueno. Pero hoy en día podemos ver que a nadie le importa su prójimo. A nadie le importa el menesteroso. A nadie le interesa levantar al caído. Nadie ayuda a nadie. Cada quien vive para sí. Los líderes, las cabezas, solo se apacientan a sí mismas, en muchos casos. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña. Ahora, ¿cuál es la hija de Sión? Jerusalén. Y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor no nos hubiera dejado un resto pequeño, porque el Señor siempre mantiene su remanente, como le contestó a Elías. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Por qué? Porque cometieron los mismos pecados que Sodoma y Gomorra y merecen el mismo castigo. ¿De qué pecados estoy hablando? No estoy hablando de la fornicación, de todo el menjunje sexual que hacían. No estoy hablando de eso, porque, eso sí ocurrió. Pero no fueron esas las causas de la destrucción. Y esto lo he hablado muchas veces. Ezequiel 16 te lo menciona por arriba. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas? Dejaban morir al pobre, soberbia, saciedad de pan, comían solamente ellos y el resto no le importaba. Ociosidad tuvieron ella y sus hijas, o sus hermanas, dicen, no me acuerdo cómo dice. Comían, dormían, jugaban y nada más. Y el cuarto dice, y no fortalecieron la mano de la viuda y del menesteroso. Ahí radicó la verdadera causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después dice, príncipes de Sodoma, dice el versículo 10. Pero no le está hablando a Israel. No le está hablando a Jerusalén, a la hija de Sión. Pero sí está hablando el profeta Isaías. Y en Génesis fue destruido Sodoma y Gomorra. ¿Qué se fumó el profeta? ¿O qué tomó? No, nada. Él sabe, el profeta Isaías sabe, porque fue el mismo espíritu el que escribió de alguna manera o el que inspiró un libro y el otro. Un mismo autor. Por eso fue que dijo Salomón, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Fue un mismo autor. La justicia viene a ser como las llaves del auto, tienes las llaves del auto y de pronto las pierdes y no las encuentras. ¿Y dónde dejé las llaves del auto? Y empiezas a dar vuelta a todo, te revisas todas las habitaciones, sacas todo, y cuando ya te das por vencido, ves y estaban ahí adelante tuyo y no las habías visto. No habías visto que estaban adelante tuyo. Lo mismo pasa con la justicia en las Escrituras. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si el Espíritu no te revela lo que es la justicia, como dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no vas a entender el verdadero significado de la justicia, la profundidad de la justicia, de la ley de Dios. Entonces dice, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, la ley de la justicia, la ley de Isaías 58. No dice, escuchad la ley de Moisés, no, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, le dice. Príncipe de Sodoma, pueblo de Gomorra, le dice. Le está diciendo, ustedes son iguales, tanto ustedes los líderes como ustedes el pueblo, ustedes son iguales a Sodoma y Gomorra. Eso se está diciendo. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pero, ¿para quién hacían eso en el desierto, cuando salieron de Egipto? Eso lo hacían
para Moloch y para Renfán. No lo digo yo, lo dice Amós 5 y se lo dijo Esteban en la cara a los fariseos. Por eso lo mataron. Porque desnudó a la sinagoga de Satanás. Al pueblo santo, como tú le llamas. A los que viven allá, en el país, entre comillas, de Israel, porque tampoco es un país. Y Jesús que decía, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ves la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios? Versículo 12. Denunciando el sistema religioso, dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, les está diciendo, ¿qué Dios les ordenó esto? ¿Por qué está diciendo esto? Porque Él ya te declaró lo que es bueno. Como Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente. Te voy a repetir. Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. Solamente eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Pero las religiones te han enseñado 40 estupideces distintas que el Señor nunca pidió. Versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El Shabbat. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. El convocar asambleas, dice. ¿Qué hacen en las sinagogas o iglesias, como tú le llamarás? Yo le llamo sinagogas. ¿Qué hacen en las iglesias, en los templos? El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Toda esa religión que se inventaron, yo no la mandé. Eso no me importa. Esos templos ostentosos que se fabricaron, esas vírgenes en algunos casos, imágenes de santos, ¿de dónde sacaron todas esas pavadas? ¿De dónde sacaron? Me ofende eso. Eso me ofende. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿No lo puedes ver? Eso me ofende. Eso es lo que está diciendo Dios. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Totalmente paralelo con Isaías 58, que te dice, mientras tú no estés en la justicia de Dios, Él no va a oír tus oraciones. Él no te va a escuchar. Sus oídos están atentos a la oración de los justos. Y si tú no andas conforme a Isaías 58, tú no eres un justo. Isaías 58 te lo dice muy claro. Entonces, cuando tú te dice 8 puntos, ve y léelo. Te dice obras de justicia, obras de caridad, obras de misericordia. Y cuando hayas hecho esas cosas, dice, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y Él te dirá, heme aquí. ¡Wow! ¡Qué promesa, qué hermosa promesa! Pero tú no quieres salir a la calle. Ese es el problema. Tú no quieres ir a llevarle comida al pobre, al menesteroso, al huérfano, a la viuda. Tú no quieres, tú solamente quieres comer tú. Nada más. Llegar a tu casa, tirarte en el sofá, mirar televisión. Llenas están de sangre vuestras manos, dice. ¿Por qué llenas? Porque ante los ojos de Dios somos asesinos de varias maneras. Y eso lo expliqué en la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre, que está
en nuestro canal de YouTube, que acá en la página central está el botoncito rojo con el cual lo aprietas y puedes ir directamente a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan de paso y se suscriban, por favor, y activen la campanita. Ahí tengo una enseñanza que se llama Ciudad Derramadora de Sangre y ahí te explico todas las maneras en las cuales somos asesinos delante de los ojos de Dios. Versículo 16, lavaos y limpiaos, dice. ¿Qué significa eso? Que dejes de hacer lo que estás haciendo, de dejar morir al pobre, de ser indiferente con el que necesita. Que te arrepientas, no que te arrepientas de tus pecados como te enseñan las religiones. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, que viene a ser inequidad, y equidad es sinónimo de justicia. De vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, como te dije hace un rato en Miqueas 6:8. Buscad el juicio, buscad el justo juicio. No está hablando de juicio condenatorio, está hablando del justo juicio. Por eso a continuación te dice, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. O sea, ocuparte del problema de los demás, del que necesita, del que no puede por sí mismo. Venid luego, totalmente paralelo con Isaías 58. O sea, una vez que hayas hecho estas cosas, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Venid a dónde? A la verdadera ley de Dios. Por eso Mateo 6:33, mas buscad primeramente, de primero, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tú haces obras de justicia, venid luego y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Lo mismo que Isaías 58. Por eso Daniel le dijo a Nabucodonosor en Daniel 4:27, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Y seguimos con Isaías 1. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando tú entres en la justicia, cuando tú estés en la justicia de Dios, cuando tú tomes el sacerdocio eterno, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y paralelo a esto te habla Pablo. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice, así ahora, para santificación, ustedes los cristianos que todo el tiempo, santo, que quieren vivir en santidad todo el tiempo, sin entender lo que significa vivir en santidad. Ustedes creen que vivir en santidad es dejar de pecar. Y nada más alejado que eso. Vivir en santidad no es dejar de pecar. Romanos 6:19 dice Pablo, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el arrepentidos de vuestros pecados, ¿dónde está? Porque hay muchos que dicen, si tú no te arrepientes de tus pecados, no puedes ser salvo. ¿De dónde sacaron esa estupidez? Primero que uno no se arrepiente para dejar de pecar, uno se arrepiente para creer. La metanoia es un cambio de entendimiento, que es el arrepentimiento. La metanoia es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es una sola vez en la vida. Es la circuncisión del corazón. La metanoia es un cambio de entendimiento que como consecuencia luego te llevará a un cambio de comportamiento. Pero no es el cambio de comportamiento en sí. No puedes tener un cambio de comportamiento sin antes haber tenido un cambio de entendimiento. Versículo 19. Si quisiereis
y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Oír su voz y guardar su pacto. Como te dice Éxodo 19. Si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre la tierra, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Versículo 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, o sea, perversos, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. O sea, dejen su religión vana, sea cual sea, no me importa, católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, dejen su religión vana, eso es lo que está diciendo el Señor acá, y empiecen a hacerme el sacrificio que a mí me agrada. ¿Y cuál sería ese sacrificio, hermano Osvaldo? Proverbios 21:2 te lo dice: juicio y justicia es para el Señor más agradable que todos los sacrificios. Está clarito, Marcos 12 también te lo dice. Sigamos con Isaías 1. Juicio, redención de Jerusalén. Versículo 21. Dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¡Wow! De repente, la ramera no es Roma. De repente, la ramera es Jerusalén. Está hablando de Jerusalén. Pero, Roma está debajo de Jerusalén. Roma está debajo de Jerusalén. Por eso el Papa le besa el anillo a los principales judíos. El pulpo sionista es la gran ramera de Apocalipsis, es la sinagoga de Satanás. Y ten presente que el cristianismo viene del judaísmo. Y dice después: llena estuvo de justicia, hablando de Jerusalén, llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad. Pero ahora los homicidas, o sea, en su fundación, la fundación de Jerusalén, la Jerusalén terrenal, estuvo llena de justicia. ¿Por qué? Porque fue fundada, como leímos en el Apócrifo, por Adonías y Melquisedec también. Pero luego el pueblo, con el transcurrir de los siglos, dejaron la justicia, dejaron la piedad y se volvieron a la impiedad. Versículo 22 dice: tu plata, dice, o sea, tu cuerpo, se ha convertido en escorias. Tu vino, o sea, tu enseñanza, está mezclado con agua, o sea, sabiduría diluida, o sea, religión. Tus príncipes, dice, o sea, tus gobernantes, ahí se me corre el cable, prevaricadores, dice, que es un juez injusto, un prevaricador, y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. O sea, como te dice Pablo, los que toman la piedad como fuente de ganancia, te la dice en 1 Timoteo 6. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Ceci, seas bendecida y seas bienvenida. Bueno, Ceci, sí, supongo que Ceci de Cecilia y no de Cecilio. Ese libro lo escribió el hombre y tiene muchas interpretaciones. Nada es verdad. Ok. ¿Tú conoces algún libro que no haya sido escrito por hombres? ¿Lees o acaso tú lees algún libro que no haya sido escrito por hombres? ¿Qué libro hay que no haya sido escrito por hombres? No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.
Lo mismo que te dice Santiago. En capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, interesarte por el problema de los demás, por el problema de los débiles, de los que no pueden, de los desamparados, del pobre. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y es como dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tú te conviertes en enemigo de Dios cuando no cumples su ley, cuando no cumples la ley eterna de amarás a tu prójimo, de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la diferencia, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque no es solamente hablar, como decía Pablo, no son solamente los oidores de la ley, los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley. Los que murieron sin conocer, ¿cómo pusiste? Los que murieron sin conocer la Biblia. Lo que pasa es que no podemos encerrar a Dios en una Biblia, en un canon. Dios está mucho más allá de una Biblia. Sí, la Biblia es digamos, un manual de instrucciones. Pero nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. Ahí está el tema. Guiados por el Espíritu. Como te dice Pablo en Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Muchos vendrán en ese día y le dirán, pero Señor, yo estaba ahí en la sinagoga, en primera fila, con la Virgen María, haciendo procesiones, dándole el diezmo al pastor. Pero el Señor le dirá, apartaos de mí, no te conozco, hacedores de iniquidad. Versículo 25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza, o sea, te puliré. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y acá está hablando en doble revelación, doble nivel de revelación, como tiene la Escritura por todos lados. Está hablando de la Jerusalén terrenal, pero también está hablando de la Jerusalén celestial. Versículo 27, Sión será rescatada con juicio. Te vuelvo a repetir, con justo juicio, no con juicio de condenación. Los cristianos tienen la costumbre de cada vez que leen juicio en la Biblia, ¡ay, juicio, condenación, destrucción, fuego! No. Acá está hablando de justo juicio, de un juicio con justicia. No está hablando de condenación. Sión será rescatada. Si es rescatada con juicio, no es porque te van a caer todas las estrellas y los meteoritos encima. Si no, no sería rescatada. Será rescatada con juicio, rescatada con justo juicio, rescatada con justicia, con piedad, con misericordia. Así se entiende mejor. Y los convertidos de ella con justicia, que es lo que te vengo diciendo.
Versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan al Señor, o sea, los que dejan al camino del Señor, serán consumidos. Como te dice 2 de Pedro 2, versículos 21 y 22. Me encanta este versículo 21. Dice Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y este versículo también se los tiro en la cara a los santurrones. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser santo? Aquí tienes el versículo para ser santo. El camino de justicia, la caridad, la misericordia, la piedad, con el pobre, el huérfano, la viuda y el menesteroso. El santo mandamiento que le fue dado, te dice Pedro. ¿Quieres ser santo? Ahí tienes. Empieza por todos los pobres de tu barrio, de tu ciudad. Ve y ora por ellos. Llévales comida, llévales abrigo, llévales bebida. Ocúpate de ellos. ¿No lo puedes hacer? Provee para un hombre de Dios que verdaderamente haga la obra. Como lo he hablado, también tengo videos hablando de eso. Provee ayuda económicamente a un hombre de Dios que verdaderamente haga la obra. No un hombre de Dios que construya iglesias, sinagogas, y construyan una iglesia, 2, 3, 4, compran televisores, parlantes. No. ¿Cuándo Dios mandó eso? ¿Cuándo Jesús mandó a construir iglesias? ¿Cuándo? Esta es la verdadera obra de Dios, esta es la verdadera voluntad de Dios, la verdadera ley de Dios, el camino de Dios, el mandamiento de Dios, el sacerdocio de Dios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido como el verdadero proverbio, el proverbio 26:11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero vemos tremendo cómo se entrelaza un libro con el otro y cómo se complementan. Isaías 1 y el que te leía al comienzo, del rollo sagrado de Melquisedec. Uno de los 3 libros que componen el rollo, que es Historia de Salem. Impresionante cómo se complementan. Y también con Génesis 14, por ejemplo. Pero volviendo al libro Historia de Salem, como lo he dicho muchas veces, el Melquisedec que aparece en Génesis 14 es Shem, es el hijo de Noé. El libro de Jasar, capítulo 16, versículo 11, dice, y Adonisedec, entre paréntesis, Melquisedec, sí, porque Adonisedec es otra manera de decir Melquisedec. Melquisedec es Melech Sadik, es rey de justicia. Y Adonisedec es Adon Sedec, que es señor de justicia. Si Adonisedec era Melquisedec y el padre de Adonisedec era Adonías, ¿quién era Adonías? Noé. Noé era Adonías. Pero bueno, acá el libro de Jasar dice Adonisedec, entre paréntesis Melquisedec, rey de Jerusalén, Jerulashim, dice. Entre corchetes el nombre era Shem, lo dice directamente. Salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente con pan y vino, o sea, con cena sacerdotal. Y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech, que es el valle del rey. ¿Por qué Jesús compartió con sus discípulos, con sus apóstoles, pan y vino? Porque fue también una cena sacerdotal.
Es la cena sacerdotal, pan y vino. Lo mismo que tuvo Melquisedec con Abraham. Y los ángeles, debajo del encinar de Mamre. Y lo mismo que tuvieron después de la gran liberación de Lot y sus hijas. Es impresionante cómo casa todo. Es impresionante. Isaías 1, historia de Salem, Génesis 14, por hacer foco en un capítulo. Se amalgama todo perfectamente. Pero bueno, lo de Adonisedec también. Adonisedec y Adonías, Adón. Es realmente hermoso. A mí me encanta esto. Bueno, vamos a leer un poquito el libro de Jasher, justamente que estábamos hablando del libro de Jasher. Vamos a leer un poquito el libro de Jasher, como hacemos al final de cada en vivo, que ya venimos por el capítulo 22, ya estamos del libro de Jasher y empezamos por el capítulo 1. ¡Wow! ¿Cuánto hemos leído? Pero bueno, para ya terminar este en vivo, vamos a leer un poquitito, vamos a leer el final del capítulo 22. Estábamos en la época de Abraham, de Isaac. Habíamos dejado en el último capítulo cuando Isaac estaba hablando con Ismael. E Isaac le dice, porque Ismael se había jactado delante de Isaac que él había sido circuncidado. Y Isaac le dijo a Ismael, si el Señor le pidiera a mi padre, o sea, en otras palabras le dijo, si el Señor le pidiera a mi padre que me sacrificara a mí, yo con todo gusto me sacrificaría para mi Dios, yo entregaría mi vida. Imagen y figura de Cristo, poniendo su vida en el altar. Y acá continúa. Versículo 45 del capítulo 22 dice, y el Señor oyó la palabra de Isaac, que Isaac habló a Ismael, y pareció buena a la vista del Señor. Y él pensó probar a Abraham en este asunto. Y a partir de ahora, del versículo 46, vas a ver un paralelismo con Job 1. Y ahora vas a ver por qué. Dice, a partir del versículo 46, y el día vino cuando los hijos del Todopoderoso se pusieron delante del Señor, y Satanás también vino delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿No te suena conocido? Y Satanás respondió al Señor, de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar hacia arriba y abajo en ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿cuál es tu palabra para mí referente a todos los hijos de la tierra? Claro, porque él iba como acusador de los hermanos. Y Satanás respondió al Señor y dijo, yo he visto a todos los hijos de la tierra que te sirven y se acuerdan de ti cuando ellos requieren algo de ti. Como siempre, acusando. Y cuando tú les das las cosas que ellos requieren de ti, ellos se sienten descansados y te abandonan y no se acuerdan más de ti. Dice, ¿has visto a Abraham, el hijo de Taré, quien al principio no tenía hijos y él te servía y edificaba altares a ti, donde quiera que iba, y él hacía subir ofrendas sobre ellos? Y él proclamaba tu nombre continuamente a todos los hijos de la tierra. Y ahora que su hijo Isaac ha nacido para él te ha abandonado, le dice. Él ha hecho gran fiesta para todos los habitantes de la tierra, y al Señor él ha olvidado. Como siempre, el enemigo con su multitud de contrataciones, como hizo en el comienzo, en la rebelión de los cielos. Y ya he hablado de eso en mis enseñanzas. La multitud de contrataciones. Versículo 52. Porque entre todo lo que él ha hecho, él no te ha traído ofrenda, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de shalom, ni buey, ni oveja, ni carnero de todo lo que él mató en el día que su hijo fue destetado.
aún desde el tiempo del nacimiento de su hijo hasta ahora. 37 años, porque esa era la edad que tenía Isaac. 37 años, no era un nenito. No, 37 años. Él no ha edificado ningún altar delante de ti, ni ha traído ofrenda a ti, porque él vio que tú diste lo que él pidió de ti. Y por tanto, él te olvidó. Y versículo 54, y el Señor dijo a Satanás: ¿has considerado mi siervo Abraham? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, un hombre perfecto. A ver, que voy a hacer la comprobación de TikTok. Ahí está. Porque no hay ninguno como él sobre la tierra y un hombre perfecto y recto delante de mí. Uno que teme al Todopoderoso y evita el mal. Como vivo yo, fuera a decirle a él: sube a tu hijo Isaac delante de mí, él no lo retendría de mí. No más si le dijera que trajera una ofrenda quemada de su rebaño, o manadas. Y Satanás respondió al Señor y dijo: habla ahora a Abraham como tú has dicho, y tú verás si él este día no transgrede y echa tus palabras a un lado. ¡Wow! Totalmente paralelo con Job. Y bueno, no hace falta que te cuente cómo termina la historia, pero en el próximo capítulo te voy a leer cómo sigue la historia, cómo está redactada acá en el libro de Jazer, y todo lo que pasa en el camino cuando van hacia el monte de Moriah, que eso no te lo cuenta la Biblia, todas las cosas que pasan, todas las tretas de Satanás. Así que bueno, mis amados hermanos, un capítulo más hemos hecho sobre el sacerdocio eterno, sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Queda, en el próximo en vivo vamos a estar haciendo un nuevo capítulo, y luego de ese capítulo viene el último capítulo, que va a ir dividido en dos partes, sobre el sacerdocio eterno, sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y ya para terminar con esta serie, que ha sido la más larga, creo que son 26 capítulos, algo así, en total, sobre el sacerdocio eterno de Melquisedec. Y por supuesto vamos a comenzar con el capítulo 23 del libro de Jazer, para que veas cómo sigue esta historia según el libro de Jazer, que es totalmente paralelo al canon. No lo contradice en nada, sino que enriquece el texto contándote cosas que en la Biblia no están. Así que bueno, hermanos, les vuelvo a repetir, por favor, les pido, acá en la parte central del TikTok está el botoncito que los lleva a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban al canal de YouTube, Camino de Justicia. Y todos estos en vivos van luego subidos ahí, y ahí van a encontrar muchísimo material, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar liberaciones, bautismos, mucho material, y en el playlist van a encontrar muchas series de enseñanzas como esta que estamos viendo ahora. Así que por eso les pido por favor que vayan y se suscriban al canal de YouTube, Camino de Justicia. Hermanitos, nos estaremos viendo en un próximo en vivo para ya ir con los últimos capítulos de este sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno. Nos veremos en un próximo en vivo, si el Señor lo permite. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta un próximo en vivo.